Bienvenidas, gracias por estar aquí. Este panel está de lujo, ya las conocen, no las tengo que presentar. Estamos aquí con Blanca Heredia, ella es politóloga especialista en política educativa. Liliana Olivares, de Adulting y Maldita Pobreza, que ya todo el mundo la conoce. Carla Berman, de Arcos Dorados y Shark Tank, y ahora con White Paper, que tiene su propio podcast, y la grandísima Christine Kena, de Ignea, Venture Capital Investor. Vamos a entrar directito a la materia. Yo lo que quiero discutir aquí con ustedes es Street Smarts versus Book Smarts, porque yo veo que aquí ustedes tienen esos perfiles, tú eres como super Book Smart y tú también, y luego también tenemos a las Street Smart, y yo lo que quiero saber es la educación de la vida contra la educación en el aula. ¿Qué rol tienen en la innovación? O, en su defecto, si tienen alguna preferencia, si es que han visto que una de las dos pesa más sobre la otra cuando se trata de la innovación en los negocios. Dejo la primera pregunta abierta. Oye, yo aparentemente. Creo que sin duda es complicado definir que solo una va a ser más importante que la otra, ¿no? Book Smart, Street Smart. Creo que una no existe sin la otra. Pero particularmente, porque está de hueva, particularmente si yo tuviera que decidir, y lo que yo he vivido, es mi vida, mi primera carrera fue arte dramático en Bellas Artes. Y no es book smart, es mucho soft skills, ¿no? El poder ponerme yo a hablar y aprender a conectar, pero aprender a identificar mis emociones, y luego eso lo mezclas con mi historia de vida, como soy una persona que a los 17 años se va de su casa con un bebé y te enfrentas a que no tienes ningún tipo de conocimiento book smart de nada, porque no había ni terminado yo la preparatoria en ese entonces, a llegar hoy a tener una empresa, ¿no?, que está en 8 países, que factura más de $2 millones. Hoy yo les puedo decir que para mí ha sido más relevante mis habilidades de Street Smart, el saber cómo navegar, porque la vida real es esto que vivimos hoy, es la llamada que hiciste, es el cómo negociaste con tu esposo, es el qué reaccionaste cuando la primera vez que te despidieron. Eso es la fucking vida real, y eso no me lo va a dar ningún libro. Y yo creo que la educación nos está quedando cortos, porque todo se ve magnífico y nos podemos, y hay podcasts maravillosos y podemos aprender y nos explotan la cabeza, y tú le pones off a tu bocina y dices, ¿y dónde aplico lo del CEO de Silicon Valley, no? O sea, se me queda corto. Entonces, bueno, esa es mi impresión, ¿no? Oye, ¿alguien está en desacuerdo con eso? Sí. Oye, ¿me escuchan? Sí, ya, sale. Oye, me encanta esta historia porque justamente estábamos hablando de nuestros backgrounds y cómo nos crecimos, y son completamente opuestos en ese sentido. Porque yo crecí en el campus de Stanford University, que mi mamá fue profesora, y la meta en mi vida, según mis papás, era estudiar en Harvard Business School. Y así lo hice. Fue mi meta en la vida, y hice todo posible, cumplí, hice check the box en todo. Llegué a Harvard, terminé con mi diploma y dije, ¿ahora qué voy a hacer con mi vida? No tenía ni idea, ni propósito de vida. Entonces yo tenía todo el book smart, pero cero street smart. Adelanto mi carrera. Hoy que me dedico a invertir en emprendedores, que busco las mejores tecnologías, me enfoco en la innovación, te puedo decir que no puedes enseñar lo más importante en identificar un buen emprendedor, que es toda la parte del que ganas en la cancha. Es el colmillo, es la experiencia. Entonces lo puedes enseñar, puedes leer un libro, pero si no lo has bebido, si no has fracasado, si no has sufrido, no hay manera que puedas identificar lo que es bueno y lo que no es bueno. Pero por el otro lado, si no hubiera tenido estas etiquetas en mi currículum, la mayoría de los inversionistas que hoy en día confían en mí no me hubiera dado la primera reunión con ellos. ¿Por qué? Aceptaron mi primera reunión por mi currículum. Entonces creo que, sí creo en las dos cosas. No voy a decir que uno es más importante de la otra. Y creo que lo más relevante es que tienes que encontrar qué necesitas tú
para creer en ti misma y para tener la confianza de realmente lograr construir, hacer lo que quieres en tu vida. Y necesitas las dos. Oye, yo creo que voy a estar en desacuerdo con las dos. Yo creo que sí hay mucho que decir de la educación formal todavía. A veces la minimizamos y decimos que no es tan importante y a todos nos encanta oír las historias de, bueno, pero pues Bill Gates se salió de la universidad y Mark Zuckerberg también y mira los que bien les ha ido, ¿no? Y esas historias son tan maravillosas porque justamente son las excepciones que confirman la regla. La verdad es que hay una altísima correlación entre acceso a muy buena educación y éxito, como lo definimos hoy en día, en la vida profesional. Lo que también es cierto, entonces yo creo que sí, no es nada más la etiqueta que sirve, pero sí es lo que fuiste a aprender, lo que ejercitaste el músculo de aprender, de razonar, de resolver problemas, de enfrentarte a una materia como bioquímica que a lo mejor te choca y nunca más la vas a volver a usar en la vida, pero poder aprender de algo árido, creo que es importante tener esas habilidades, sobre todo hoy que tenemos que seguir aprendiendo todo el tiempo. Y entonces, si no tienes aptitud académica desde chico, a ver, ahora apréndele a cripto, ¿no? Realmente apréndele, no nada más te subas al tren del mame, ¿verdad? Pero lo que también es cierto es que después llegan, como que si fuera una carrera, la gente que tuvimos la súper suerte de tener acceso a educación formal, o a educación de calidad más bien, llegas y de pronto es como que el piso se vuelve a resetear. Y ahí sí estoy de acuerdo con las dos. Que lo que distingue a un gran emprendedor de a uno no tan bueno, con los dos misma formación, son absolutamente el colmillo, los street smarts, las habilidades blandas, que esas pues ahora se enseñan más. Durante muchos años no se enseñaban. Ahora creo que sí hay un foco importante en la educación. Pero a mí me preocupa que ahora yo veo, por lo menos en la escuela de mis hijas, pero lo comento y creo que en muchas, que en muchas escuelas como que se están yendo para el otro lado y dicen, no, es que lo único que importa son las habilidades blandas en la vida. Porque todo lo demás lo encuentras en Google. No. O sea, yo sí creo que sí hay algo que decir del rigor académico y de la excelencia académica. Creo que aquí sería ideal que Blanca entrara, porque pues ella es la que sabe más de política educativa. Una pregunta que yo tengo es, ¿hay una política educativa como ideal que ya sabemos, tried and true, que detona innovación, o es un sueño que yo tengo nada más? No hay nada de eso. Sorry. Gracias. Primero quiero decirles que estoy feliz de estar aquí. Agradezco muchísimo la invitación. Vengo de una generación, aunque no lo parezca, en donde un grupo así, en donde hay casi puras mujeres, en un lugar de poder, como es el Four Seasons de la Ciudad de México, donde se reunían siempre los hombres poderosos, que eran los únicos que tenían poder, a mí me llena de emoción. Y no se la crean y no lo den por hecho, chicas. Porque no sé quién lo decía, pero a diferencia de los hombres, incluso también en el caso de los hombres está en duda, pero desde luego en el caso de las mujeres, cada derecho que ganamos siempre está en riesgo, que no se nos olvide. Cada de los derechos que ganamos, y bueno, el ejemplo más claro fue el año pasado el aborto en los Estados Unidos, ¿no? Aparentemente ganado como un derecho constitucional, que fue perdido como derecho constitucional por las mujeres que habitan el país más rico y poderoso del mundo. Déjame responder tu pregunta de una manera un poquito distinta. ¿Sí? Es tan importante la educación que yo creo que tenemos que dejar de vincularla única y exclusivamente al éxito concebido en términos monetarios y al tema de los negocios. En relación a los negocios estoy de acuerdo con todas mis colegas, pero quisiera hablar aquí de otra cosa. Y es que le tendríamos que pedir la educación hoy. Y esa es una pregunta que se hace cada generación en cada sociedad, que va cambiando. En el sentido más elemental
las grandes preguntas sobre la educación tienen que ver con cómo una generación le transmite sus saberes y su know-how a la siguiente generación, junto con, absolutamente fundamental, su sentido de pertenencia. Porque de lo que se trata en última instancia es de mantener la supervivencia del grupo. De eso se trata históricamente la educación, antes de la escuela, todo, ¿sí? Perdón, es que me acordé de una parte de la historia judía que a mí me parece muy impresionante, de cuando se destruye el segundo templo en Jerusalén. Lo único que le piden los rabinos judíos, un grupo de rabinos judíos a los romanos, es: déjenos un monasterio. Se me enchina el cuerpo. ¿Para qué lo quieren? Queremos entender bien de qué están hechas nuestras tradiciones y nuestra visión del mundo. Escribirlo, mucho como preguntas, para que se vuelva portátil el judaísmo, porque ya no vamos a tener casa. Y aquí está el pueblo judío. A eso me refiero con que la educación es la manera que una generación le transmite a otra la posibilidad de sobrevivir como colectividad. ¿Qué es lo que hoy nos amenaza como colectividad? ¿Qué nos amenaza? Pensémosle más. Tiene que ver un poquito por ahí, pero digamos lo que está más claramente como amenaza, no para un grupo en particular, sino para toda la especie humana, es la habitabilidad de nuestra casa, del planeta Tierra. Ese es el reto generacional de ustedes. Y la manera de entrarle a ese reto implica muchas cosas. Desde luego implica mucho de esta cosa de Booksmart, vamos a estar mucha gente en el lado de ciencia que se imagine soluciones para el tema del agua, para muchos otros temas. Pero lo más importante es que podamos conectar y colaborar, porque separados no la vamos a hacer. Entonces, tal y como yo lo entiendo, hoy por hoy a la educación, así como en los últimos años, 40 años, le pedimos a la educación de una manera totalmente fracasada en el caso mexicano y buena parte del mundo en desarrollo, la idea de que invertir en calidad educativa se iba a traducir en crecimiento económico, no pasó. Y además, en el caso de México, y ya está los estudios disponibles, no era el binding constraint, ahí no estaba el problema, es que no generamos suficiente empleo. Pero esa canción ya ahorita como colectividad no nos sirve. Sí, tenemos que enseñarles muchas cosas a los niños en la escuela, pero lo más importante es que tenemos que enseñarle a los niños a cómo conectar unos con los otros, a cómo colaborar y a cómo salvarnos juntos, porque aquí sí, o nos salvamos juntos o nos vamos a morir toditos y toditas separados. Gracias, Blanca. Justo en el tema de comunidad que tocas, Blanca, o sea, el aula es un lugar en donde se crea comunidad, ¿no? Pero una vez que salimos de las instituciones formales educativas, incluyendo el posgrado, se están formando unas comunidades distintas que son más como redes, ¿no? Y sé, Christine, que tú sientes que la comunidad tiene algo que aportar en este como debate de la innovación, los negocios, la educación. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la comunidad? Pues creo que es un tema que de hecho platicamos aquí hoy en la mañana sobre las comunidades que existen hoy en día, la relevancia y la importancia. Y creo que hablando específicamente de educación, estas redes que hacemos fuera de la aula, esta conexión humana, creo que es lo más potente que podemos tener. Y justamente un ejemplo que estábamos hablando es en mi sector del mundo de Venture Capital, que son inversionistas enfocados en tecnología. Son los que luego distribuyen el dinero para determinar cuáles emprendedores y empresas van a luego crear, generar la innovación del futuro y traer los servicios a nuestras comunidades. Estas personas que controlan el dinero
tienen una red global para ir conociendo, o sea, es el jaque para poder ser mucho más eficientes, inteligentes y humanos en su propio trabajo. Estas redes tenemos que fomentar, igual como las que tenemos aquí en grupos como Mujeres Invirtiendo, en Decididas, estos summits, para entender la parte humana. En estas redes de Venture Capitalists tenemos que viajar, tomar el avión, vernos uno en los ojos para realmente entendernos y estar siempre educándonos y tomando este nuevo enfoque en aprender uno del otro para realmente mantener ese conocimiento e innovación en el mundo. Entonces creo que las redes son importantísimos y depende de nosotras mismas de estar construyendo, fundando y realmente empezando construyendo esas redes nosotros mismas. Porque al final esa red y otras redes es una forma de educación. Totalmente. Al final eso es lo que estamos haciendo, o sea, nos estamos actualizando una a la otra en ciertos temas, nos estamos retando una a la otra, como por ejemplo Blanca lo que hacía ahorita era precisamente eso, ¿no? O sea, retar nuestra percepción, nuestra visión de la educación. Esto es educación en un sentido, ¿no? Entonces, estas redes de las que hablas me parecen algo súper poderoso que tenemos que siempre tomar en cuenta. Me llama la atención que tú vienes de un perfil super book smart y estás en otra red muy poderosa que es Shark Tank. Y yo quiero saber, uno, ¿por qué? Why Shark Tank? Pero más que nada, como me queda clarísimo que tú le ves un valor a Shark Tank y quiero que nos digas cuál es. Sí, o sea, yo era la niña, como ya se pudieron haber dado cuenta, de la estrellita en la frente en la escuela, ¿no? O sea, mi hobby en la prepa era, bueno, en la secundaria era hacer ecuaciones del Baldor. Así de cool era yo. Y luego fui, igual que Christine, a hacer la maestría en Harvard y sentía como que ya, ahora sí, y luego pues ya tenía todos los diplomas que quería tener. Y la verdad es que Shark Tank a mí me parece que es algo súper interesante. Es un programa de televisión, obviamente, pero para mucha gente es el primer acercamiento a educación de negocios que tiene. Y gente de todas las edades y de todos los medios sociales, backgrounds, ¿no? Entonces, para mí ha sido increíble que de pronto se me acercan los amiguitos de mis hijas y me dicen, oye, estoy pensando hacer un negocio de brownies, pero estoy pensando que el margen bruto, ¿qué opinas? Pero la verdad va a ser muy alto el margen bruto porque mi mamá no me va a cobrar los ingredientes. Y yo me les quedo viendo así como maravillada y me dicen, bueno, es que vi tu video del margen bruto, de por qué era importante. Entonces, yo creo que al final del día, claro que un programa de televisión nunca sustituye la educación formal, pero sí creo que programas como Shark Tank, programas de ciencia, podcasts como How I Built This, etcétera, le meten el gusanito a la gente de campos que a lo mejor no tiene una exposición tan cercana. Y ojalá que haya más contenido, como ahora le llaman, de edutenimiento, que obviamente no hay que confundirse, eso no sustituye tomar una licenciatura, pero finalmente sí creo que puede ser el chispazo que le dé la curiosidad a alguien para escoger algo como profesión, como carrera o como interés académico que no tenía cerca, ¿no? Sí. O sea, el otro día, nada que ver, pero hoy hay una entrevista con McDreamy, con el doctor de Grey's Anatomy, y decía que han visto cómo generaciones de chavos se han inspirado para ser médicos a través de Grey's Anatomy. Y podemos pensar, ay, obvio no y qué banal, pero la verdad es que seguramente sí, ¿no? Yo creo que yo soy periodista porque vi muchas películas de Meg Ryan cuando era niña. Y lo digo de verdad, o sea, me lo preguntaron una vez en un podcast, ¿por qué eres periodista? Y yo, Meg Ryan, como... Y es que es cierto, ¿sabes? Te sientes representada en X pantalla, que ahora tenemos todo el tiempo pantallas enfrente, y eso es una cosa que el aula quizás no aporta de la misma manera, ¿no? Liliana, tú lo que encontraste fue un déficit educativo financiero y lo hiciste un negocio, pero yo lo que quisiera saber es, cuéntanos un poquito más de la historia en la que tú misma tenías ese déficit.
tú te diste cuenta y dijiste, esto que yo estoy aprendiendo por mí misma puede ser un negocio? ¿Cómo fue ese arco, digamos? Pues creo que estando en una crisis personal financiera, ¿no? Porque salgo yo a la vida y no sabía nada, entro a un trabajo y les decía hace rato, pues yo crecí en una empresa muy formal, muy constituida, muy robusta, desde los 18 años. Y siempre había estos espacios y estas conversaciones que, como dice Carla, siempre estos espacios que te acercan a escuchar algo que tú nunca habías escuchado, ¿no? Como incluso pláticas así que te van saltando como estas ideas de, ok, eso es nuevo, ¿no? Y ese día y ese minuto fuiste mejor. Cada vez pasaban y pasaban y pasaban. Pero era muy complicado que cuando yo regresaba a casa, y imagínense, yo manejaba y hacía cálculos y costeos de empresas de millones de dólares, y yo llegaba a mi casa y regresaba estresada porque yo no tenía dinero, ya me había gastado la quincena y tenía mis 14 tarjetas de crédito, y era un contraste muy cabrón el cómo yo trabajo para esta empresa y tengo acceso a toda esta información, a esta educación, ¿no? Que porque la recibía, pero llego yo a mi casa y hay algo que no está machando. Hasta era incluso penoso, ¿no? Porque yo tenía que fingir ser alguien más de 9 a 6. Y cuando yo decidí hacer adulting tiene éxito porque es real. Y ese es el principio básico de esta empresa. No hay absolutamente nada que yo no enseñe que yo no haya probado, ¿sabes? No hay absolutamente nada que yo enseñe, que eduque, hasta un pinche Excel, ¿no? O sea, hacemos experimentos, ahorita acabamos de tener nuestro kickoff en Guadalajara de adulting, y una ingeniera financiera que es parte del equipo, una súper asesora, me dice, Liliana, es que hizo un Excel cabrón. Y yo, por favor, adelante, ¿no? Y yo de que me siento aquí, y le dije, está horrible. Y ella así con cara de no mames, no viene el aumento. Y yo le decía, ¿quién entiende esto? ¿Para quién le hiciste esto? ¿Para alguien que ya sabe Excel? ¿Para alguien que ya es ingeniera financiera? No, quiero que hagas algo que puedan utilizar las millones de personas. Quiero que lo pueda usar una ama de casa o lo pueda usar clientes tan profesionales. Tenemos hombres, socios de despachos de abogados más importantes en México. Es un cliente de adulting. Las dos personas están usando ese Excel y esa es la fórmula de tener sí, estoy harta de escuchar grandes cosas y grandes historias y sí me sirven, y sin eso no hubiera estado aquí, 100%. Pero el objetivo de poder crear y educar desde lo real, desde una conexión de por qué mi credibilidad traspasa una red social y una comunidad, es porque soy self-made. Es porque yo sé lo que es regresar en un pinche camión a las 7 de la noche sin un peso. Y luego tener más de $2 millones, ¿no? Sí, eso es porque yo lo construí, porque lo hago viable. Y creo que nos está fallando el sistema cuando nos habla de tantas cosas que son tan abstractas, porque entonces ya no se puede conectar. Y cuando ves tantas cosas, empieza a ser, al menos a mí me pasa, ya es a veces tan abrumador, porque dices, yo nunca voy a ser esa persona, yo nunca voy a tener ese concepto, yo nunca voy a entender ese Excel, yo nunca voy a lograr saber esto. Y adulting es muy sencillo. Creo que a la gente se le olvidó la belleza de lo simple, ¿no? Y es eso. Y aparte está hasta basureado, ¿no? Como de nombre. Pero aquí hay no estás utilizando este método nuevo. No, güey, estoy usando un Excel y le sirve. No, there's no shame on that, ¿no? O sea, pasé muchos años pretendiendo ser y buscar tanta validación que cuando decidí bajarme de eso y crear y demostrarle al mundo empresarial que yo quería ser esta empresaria con esta empresa, eso es lo que al final terminó teniendo éxito, ¿no? Blanca, sí, un aplauso, por favor. Blanca, quiero cerrar contigo. Nos quedan 5 minutos aquí en el timer. Hablaste del sistema y, a ver, ¿cuál es el sistema? El sistema es una economía informal del 56%. Es un sistema de educación público deficiente y un sistema de educación privado también deficiente. Entonces, ¿en dónde está México?
en política educativa, o sea, en comparación con otros países, en comparación con el futuro, ¿en dónde estamos ubicados? O sea, ¿vamos camino a la innovación o de plano? Y no nos deprimas mucho, sí. No, a ver, ya saben todos los números, ¿no? O sea, no les voy a aburrir con eso y tengo 4 minutos, 28 segundos. Y tengo muchos más años que ustedes y prefiero, y soy maestra. Yo jugaba de chiquita a ser maestra, he sido maestra toda mi vida. Fui Booksmart, o sea, lo siguiente de Booksmart, o sea, la más ñoña de, ¿sí? O sea, yo con mi amiga, que tenía una amiga, en sexto de primaria íbamos a restaurantes de adultos a hablar de Parménides. ¿Ok? Pero no siento porque aquí te como has que hay una olvidado de competencia Heráclito, ¿no? En fin, de entonces quién es la más Heráclito y nerd. Parménides, ¿cómo la ves? Ok, ya, todo eso terminó el doctorado, todo eso. Ok, muy bien. ¿Qué quisiera yo transmitirles? Me parece más importante, perdón. Ya se sabe en qué lugar ocupamos en PISA. Sé que no es muy diferente de todos los de América Latina. El único lugar donde somos outliers es el número lastimosamente pequeño de estudiantes sobresalientes de todas las clases sociales que tenemos. Ahí sí nos distinguimos. Hay un solo país que nos gana, que es Argentina, en menos número de estudiantes sobresalientes. Es lo único que es novedoso y raro de México estadísticamente. Más bien les quisiera transmitir algunas cosas que yo he aprendido en los libros, en la calle, en el amor, en la derrota, en la tristeza, y que tienen que ver con las cosas de las que aquí estamos hablando. Nos toca, como mujeres mexicanas y a su generación, como nos ha tocado a otras generaciones de mexicanas y mexicanos, nos tocan varias batallas de diferentes tiempos históricos a la vez. Entonces ustedes ya mucho más que nosotros, de mi generación, tienen mucho más claridad, por ejemplo, con respecto al tema del networking, que es muy importante. Y tienen que aprender a hacerlo. En todos los países es importante. En este, no hay de otra. ¿Saben? ¿A quién conoces? Es el tema. ¿O no? Sí. Booksmart, Streetmart, en México no. En México es ¿a quién conoces, cabrón? ¿Sí sabes? O sea, ni uno ni el otro. Entonces, muy importante que hagan networking. Hay técnicas, si conocen talleres, si alguien adulting hace, no sé, ¿sí? Hay unas técnicas, porque además tenemos que catch up rápido, entonces hay muchas cosas que hacer ahí. Al mismo tiempo, tenemos una cosa que eso sí nos viene de una parte más de una raíz cultural, que creo que es importante mantener, y es la capacidad para conectar profundamente, auténticamente, que al final es lo que le da sentido a la vida, desde mi humilde punto de vista. Conectar, verte en los ojos del otro, saber que existes en la sonrisa de otro. Una tercera cosa que les quisiera transmitir y que le aprendí a una de las grandes feministas mexicanas, Patricia Mercado, a quien conocí hace muchísimos años, y yo llegué a conocerla y estaba toda nerviosa y no sé de qué cosa la quería convencer, no saben, temblaba, y estaba queriendo quedar bien y caerle bien, y de repente, y nunca me voy a olvidar y nunca le voy a acabar de agradecer, me tomó la mano y me dice: tranquila, Blanca, no tenemos que ser amigas. Me súper descolocó, ¿sí sabes? Súper descolocó. Esto ocurrió hace como 30 años, o más, 35. Y entonces me quedé así y me dice: es que ese es el error que tenemos aquí, de pensar que necesitamos ser amigas para hacer cosas. No, querida, necesitamos saber que para ser aliadas no necesitamos ser amigas. ¿Cómo cuántas amigas te gusta que puedas tener, Cristín? Así ya muchas. 50. Ok, ¿cuántas aliadas podrías tener? Millones. Ah, sí. Optemos por los millones, sin sacrificar el tener amigas. Y la definición de tener una amiga o un amigo es que el vínculo nunca es reducible a lo transaccional. Es súper importante decirle en esta sociedad en donde toda México se podría, sobre todo, en fin, en todas las clases sociales, todo el título de la obra es The Political Economy of Friendship, ¿no? O sea, porque ahí está todo el ajo. Las amistades que más nos llenan son las que no son, ni siquiera digo que no sean nada transaccionales,
no son exclusivamente transaccionales. Ahí les encargo mi adorado país. Gracias. Muchas gracias. Nos retiramos de este escenario 5 aliadas, definitivamente. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí y gracias a ustedes por su tiempo.